el señor sinvergüenza Arturo Murillo quiere hacer un cambalache. La expresidente es básicamente rehén del movimiento al socialismo. Si el bravuconcito Arturo Murillo pide esa condición... Son diferentes y únicas las respuestas a la propuesta del exministro de Gobierno Arturo Murillo. Esta sería su carta y lo que más resalta es su intención de volver a Bolivia extraditado, pero a cambio quiere la detención domiciliaria de la expresidenta Yanine Áñez y que el coronel Maximiliano Dávila, quien estaría vinculado al narcotráfico, sea llevado a Estados Unidos. Murillo me llamó desde la cárcel para avisarme del envío de la carta que me iba a hacer y para trasladarme a algunos asuntos que me ha pedido que haga públicos. Le encontré fuerte, tranquilo y muy seguro de su ofrecimiento de intercambio de prisioneros. Me trasladó que está indignado con todo lo que está ocurriendo en Bolivia y muy sorprendido con, literalmente, la cobardía de la clase política y sobre todo con el trato inhumano que está recibiendo la expresidenta Áñez. También me dijo que espera y confía en que el presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca acepten su propuesta. En el movimiento al socialismo incluso llamaron loco al exministro y otros dicen que solo quiere hacerse al héroe. Esa figura que está pidiendo el señor Arturo Murillo, el delincuente de Bolivia, no existe en nuestra norma legal, no existe. No sé si en otros países existirá, no sé, parece que está loco el tipo para pedir ese tema. Vuelvo a decir, como caballerito que tenía su boquita en el momento, tiene que dar la cara al pueblo boliviano. Le decimos al señor Arturo Murillo que aquí no hay cambalache. Acá usted va a responder por los 1.200 millones de dólares y los delitos son muy personales. Sin embargo, para otros la propuesta no es tan descabellada y piden que sea analizada. Es una rehén la expresidenta en este momento. Y luego la parte que me parece sumamente interesante, que pone el dedo en la llaga, es el intercambio que propone con el señor Dávila, el señor Maximiliano Dávila. Que el presidente Arce Catacora acepte, con la diferencia de que Murillo, una vez sea extraditado, sea recluido a la cárcel de Chonchocoro. Y Maximiliano Dávila a Estados Unidos para que sea investigado por caso de narcotráfico. Pero entre todas las opiniones surge la del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Ewers, quien deja abierta la posibilidad de que una sala plena pueda analizar la propuesta. Se establece un cierto quantum de la pena, se establece la necesidad de que ya exista una imputación, una acusación, de que no haya un delito más grave en el estado requerido, pero sería un elemento que primero tendría que llegar formalmente y analizarse de parte de la sala plena si corresponde o no. El exministro Murillo se encuentra detenido en Florida, Estados Unidos, por un proceso de legitimación de ganancias ilícitas y blanqueo de dinero desde mayo del año pasado y espera su juicio, mientras que la expresidenta Yanine Áñez está en la cárcel de Miraflores por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. Su juicio fue postergado por un recurso de inconstitucionalidad que debe ser resuelto. Bueno, en primer lugar, Miriam, recibirte, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Empezamos con un tema duro. Vamos a dar el número de teléfono para que usted pueda opinar desde su casa. 776-77221, repito, 776-77221, el número de teléfono que tenemos de WhatsApp. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Si el señor Murillo lanza semejante bomba prácticamente como para que todo el mundo caiga y responda y diga sí, no. ¿Qué dicen las leyes? Lo primero, ¿qué dice nuestra Constitución? Es decir, tendríamos que revisar primero aquello antes de responder. Estamos esta noche con el diputado del MAS, Héctor Bazán, y también tenemos al diputado de Creemos, al señor Edwin Bazán. Estamos con Héctor Arce y Edwin Bazán. Héctor Arce y Edwin Bazán, ¿cómo están ambos? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A ver, voy a comenzar con usted, señor Bazán. Me gustaría saber... ¿qué le ha parecido esta carta, este mensaje que ha mandado el señor Murillo? ¿Es viable, no es viable? Buenas noches, Miriam. Buenas noches al pueblo boliviano. Buenas noches, Héctor Arce. Bueno, es una propuesta controversial como interesante. Evidentemente, si algo ha sonado el día de hoy, es la poca credibilidad del señor Arturo Murillo, pero la credibilidad de Arturo Murillo no es la que está en discusión. La pregunta es si el Estado americano, es decir, si Estados Unidos va a concretar
una propuesta formal en este sentido, porque si Estados Unidos lo concreta, evidentemente el Estado boliviano tiene lógicamente que analizarla ya en serio y tiene que responder formalmente. Ahora bien, fíjese que lo que el escenario que plantea el señor Murillo es básicamente de un intercambio de prisioneros, ¿no? Dávila, que está en Bolivia, juzgado dentro de la legislación boliviana por ganancias ilícitas, pero la DEA lo tiene identificado por sustancias controladas, es decir, un cargamento de droga que habría enviado a Estados Unidos, a Nueva York. Y en el caso del señor Murillo, está siendo juzgado por corrupción. Ambos delitos, corrupción y narcotráfico, son delitos conexos. Este es un primer elemento. Segundo, ambos delitos son delitos internacionales. Tercero, hay un convenio, un tratado de extradición que está perfectamente vigente y que hay que revisarlo a detalle para ver justamente la figura que se propone, pero está perfectamente el tratado de extradición. Por tanto, mi primera impresión es que es una propuesta posible, va a depender de la base jurídica que quiera adoptar el Estado boliviano, que por supuesto va a ser seguramente una base jurídica, cooptada por una matriz, digamos, política, ¿no? Entonces ahí está el asunto, pero va a depender de los cristales, los lentes con los que se quiera, digamos, estudiar esta propuesta ya cuando se entre en un escenario formal de estudiar una propuesta, si es que esta llega a concretarse. Hablemos entonces sobre ello al respecto, diputado Arce. Estamos escuchando al señor Bazán que dice depende de los lentes con que se vea la propuesta. Y yo voy a poner sobre la mesa el factor soberanía. Como país, otro país puede proponer cualquier cosa. Parece que quedan esos malos hábitos de hacer lo que uno quiere con la ley, proponer, deshacer, armar. ¿Qué dicen nuestras leyes al respecto? ¿Es viable o no? ¿Y cuáles son los lentes por los cuales va a mirar el caso el gobierno? Pero no solo como partido, digo como Estado. Por eso mencionaba el factor de soberanía. Muy buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de Bolivisión, saludo especial Erwin. Bueno, en principio hay que aclarar, ¿no? Esta supuesta carta, desde mi percepción, es un panfleto sobre el que evidentemente muchos políticos hoy nos estamos pronunciando, que no tiene ningún valor. Yo me preguntaba si realmente esa carta existe, es creíble, es real. No lo tengo, esa certificación. Pese a ello, bueno, considero yo que esta propuesta del señor Murillo expresa la ignorancia, el desconocimiento del marco legal, de la normativa jurídica que establece el tratado de extradición, en que actualmente está vigente entre Bolivia y Estados Unidos. Lo que en el fondo yo veo es que hoy el señor Murillo quiere mostrarse como un héroe, como un salvador de la señora Yanine Áñez, ¿no? Creo que la conciencia no le deja dormir. Yo recuerdo muy bien, el 2019 andaba de abrazos, de picos con la señora Yanine Áñez y de pronto desapareció. No lo vimos ni escuchamos más, y más bien luego se entera el país y seguramente la señora Yanine Áñez, que le dio tanta confianza, tanto poder al señor Murillo, le traicionó, le robó al país como un común y vulgar delincuente. Solamente en los gases, 2.3 millones de dólares, más de 16 millones de bolivianos. Apenas fue posesionado, a los días ya estaba diseñando un conjunto de estrategias para robarle al país. Por tanto, creo que es una propuesta muy descabellada, definitivamente. Esta propuesta de intercambio de prisioneros a mí me recuerda como esas películas del viejo oeste, ¿no? Donde intercambiabas prisioneros, yo te doy a este, tú me das, yo te pago por este. O sea, no, creo que no existe, no hay esa posibilidad. Entiendo algo del derecho, he estado consultando con amigos que conocen en cierta medida la normativa de Estados Unidos, ¿sabe? Un compañero me decía con mucha seriedad, yo tengo una hipótesis, me decía, ¿no?
como Murillo entró a esta protección de testigos, le dio cierta información a Estados Unidos aparentemente, según esta hipótesis me decía el doctor, que Murillo ya no le sirve a Estados Unidos, por tanto, me decía, hay esta hipótesis, esta posibilidad de decir, bueno, andate y resuelve tu problema y a Bolivia o a otro país. Hay esa posibilidad, me decía, con las normas, leyes de Estados Unidos. Probablemente, me decía, por eso es que el señor Murillo propuso esta idea descabellada. Imagínese, por favor, en el fondo le está diciendo... Unos minutitos para conocer también el lado, la otra posición, por favor. Queremos conversar también con el diputado Bazán. Quisiera saber su opinión. ¿Qué considera usted del gobierno y la justicia boliviana? ¿Debería tomar en cuenta esta propuesta de Arturo Murillo? Es que no puede ser una propuesta de Murillo. En esto yo quiero ser muy serio. Tiene que ser una propuesta del Estado americano. Por eso yo decía, de llegar a concretarse una propuesta de esta naturaleza, entonces el Estado boliviano sí tiene que considerarla, porque el Estado boliviano no es una isla. Es decir, hay una comunidad internacional con la que tenemos relaciones y hay un tratado de extradición absolutamente vigente. Fue Evo Morales quien se negó a dejar sin efecto este tratado de extradición. Por eso yo quiero subrayar esto. Hay un tratado de extradición absolutamente vigente. Esto es un primer elemento, y esto no es un cuento, una historia, un invento, esta es la realidad. Hay un tratado de extradición vigente. Segundo, narcotráfico y corrupción son delitos conexos y son delitos internacionales. Por tanto, creo que existe materia jurídica para por lo menos discutirlo. Ahora, fíjese usted, el diputado Arce ha buscado centrar nuestra atención en estos minutos en el tema de Yanine, en el tema de Murillo, y claro, no esperaba otra cosa. Yo quiero invitarlos a mirar en otra dirección. Miremos en dirección a Maximiliano Dávila, porque lo conocido hoy en la propuesta de Murillo tiene que ver también con un intercambio por Maximiliano Dávila. ¿Quién es Maximiliano Dávila? Sabemos, por el informe internacional de la DEA, que Maximiliano Dávila, para la DEA, Maximiliano Dávila es un narcotraficante, ha cometido un ilícito, ha llevado más de 100 kilos de cocaína a Nueva York. Entonces, para la DEA, el señor Dávila es ya, digamos, un delincuente, vamos a decirlo en términos simples. Y entonces, ¿por qué quiere la DEA a Maximiliano Dávila? Si ya sabe que es un delincuente. Pues lo quiere para conocer cuáles son los vínculos del señor Maximiliano Dávila. Y ahí el MAS es donde reacciona, incluyendo el diputado Arce, a quien yo respeto mucho, pero no por ello voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Y es ahí donde, evidentemente, sobre todo el ala dura del MAS, que está ligada a Evo Morales, lo va a defender con uñas y dientes a Evo Morales. Bien, jamás ahora van a permitir que la DEA o que Estados Unidos se lleve a Maximiliano Dávila, porque eso sería prácticamente el fin de Evo Morales. Bien, a ver, vamos ahora a escuchar las palabras, la respuesta del diputado Arce. ¿Y qué está pasando con la situación de Maximiliano Dávila? Preguntaba el diputado Bazán. Más de 2 meses que está, ¿cuánto tiempo está detenido? Ya, a ver, 2 meses y 20 días detenido. Continúa el proceso por legitimación de ganancias ilícitas y aún no le ha abierto a la Fiscalía un proceso por narcotráfico. ¿Qué opina el diputado Arce de eso? Bueno, yo, por supuesto que sí, ¿no? Compartimos de que existe un tratado, ¿no? Un convenio de extradición entre Bolivia y Estados Unidos, ¿no? Que es en base a un acuerdo de los órganos judiciales de ambos estados pueden evaluar la pertinencia de entrar a un acuerdo. Estamos hablando, no sé, Murillo, Dávila, es probable que se pueda discutir, debatir, pero hoy estamos hablando de un panfleto que hace circular el señor Murillo, que no tiene ningún valor. Inclusive yo no creo en la legitimidad de esta nota, no sé si existe o no, porque no lo he visto un documento serio, pero bueno, en base a eso estamos hablando. En relación a este intercambio de prisioneros, si es una propuesta seria
del Departamento de Estado de Estados Unidos, bueno, tendrá que revisárselo, estudiárselo, evaluárselo. Queremos dejar en claro, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver como organización política con el señor Dávila, y peor el hermano Evo Morales. Y queremos ser absolutamente claros y contundentes. Por mí, yo no tengo ningún interés en que mañana se lo lleven a Dávila, solo que como país, en el marco de la soberanía, tenemos normas, leyes que exigen en el país, se procederá con la investigación y si corresponde, pues recibirá una sanción aquí en Bolivia el señor Dávila por la estimación de ganancias ilícitas. Una vez que cumpla, Estados Unidos realizará, pues, a través de los canales formales la solicitud de extradición y si corresponde, pues se lo extraditará. Lo mismo que con el señor Murillo. Diputado Arce, a ver, voy a recordar algo a propósito de lo que usted acaba de decir, porque en febrero de este año la Embajada de Estados Unidos ha comunicado por escrito al gobierno boliviano su intención de extraditar al coronel Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas, para que responda justamente por cargos de narcotráfico. Estamos hablando de el coronel Dávila, que justamente va a ser procesado en nuestro país porque protegía una red de narcotráfico. Y estamos hablando por el otro lado de un ex ministro de gobierno, el señor Murillo, también sobre el que pesa en este momento en Estados Unidos cargos de legitimación de ganancias ilícitas y también blanqueo de dinero. Estamos hablando de personas que están con cargos por los cuales tienen que responder ante la justicia, uno en Bolivia y el otro en Estados Unidos. El tema de la extradición, señor Bazán, ¿no tendría que realizarse de nación a nación? Es decir, pongo aquí en medio la carta del señor Murillo. El señor Murillo, es decir, ¿se debería tomar en cuenta realmente la carta que él está enviando para que respondan y reaccionen ustedes como padres de la patria o las autoridades de gobierno? Miriam, estamos comentando porque este programa nos invitó a comentar, pero creo que si en algo hemos coincidido con el diputado Héctor Arce, es justamente que el Estado boliviano tiene que reaccionar y responder formalmente cuando haya una propuesta formal de Norteamérica, del Estado americano. De momento lo que tenemos es un anuncio del señor Murillo, un anuncio que vamos a ver si se concreta, si no es una persona particular, en este caso el señor Arturo Murillo, el que va, digamos, a plantear un acuerdo entre estados. Tienen que ser los estados que formalmente se comuniquen y hagan planteamientos concretos. En eso estamos absolutamente claros. Lo que yo interpreto de Murillo es que ha hecho un anuncio que va en una dirección y que uno entiende que en esa dirección probablemente se conozca en las próximas horas o días una propuesta formal del gobierno americano. Es decir, veremos, está por verse. Hablaremos sobre ese tema, por favor. Bolivia tiene que analizar. Hablemos sobre ese tema. Me preocupa la celeridad de las acciones porque en las declaraciones escuchaba, por ejemplo, al diputado Arce que decía: yo no creo que exista dicho comunicado por parte del señor Murillo. ¿Han tenido la cercanía o han podido contactar al señor Entrambasaguas? Su trabajo puede ser lo que quieran, pero es fáctico. Seguramente tiene los documentos que los hace públicos y pueden acceder al documento y verificar si efectivamente es la posición del señor Murillo ya a estas alturas y decir: no es cierto, o sí es cierto, vamos a operar de la siguiente forma, vamos a hablar con el gobierno de Estados Unidos en qué se ha avanzado para tener pruebas fácticas y tener esta cercanía que hablábamos entre dos estados para ver cuáles son los pasos a seguir. Señor Arce. Sí, mire, yo he intentado buscar sobre la veracidad de este documento. Honestamente no he podido conseguir. Incluso a través de mi equipo hemos intentado buscar, pero bueno, ya está en todos los medios de comunicación. Lo que para mí está absolutamente claro, este señor español ya no es creíble, ya no es creíble, ya ha sacado cualquier cosa, ya ha generado opinión pública. Lo que para mí está claro es que el señor Murillo ha cometido delitos de lavado de dinero, ¿no? Porque ha usado bancos estadounidenses para trasladar el dinero. Por tanto, el señor Murillo ha cometido delitos en Estados Unidos. Tendrá que ser sometido investigado, sancionado si corresponde por las normas americanas. Una vez que cumpla su sanción allá,
¿no? Recién tendré que nosotros pedir la extradición y llegar aquí a Bolivia y ser investigado. Lo mismo debe pasar con el señor Dávila. El señor Dávila está siendo investigado acá en Bolivia por delitos que ha cometido aquí en el territorio nacional, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Si es que en el proceso de investigación se le va a imponer a través de una sentencia, una sanción, tiene que cumplir aquí en Bolivia esa sanción y recién tendrá que ser extraditado si corresponde. Para mí eso está absolutamente claro. Reitero, al igual que el colega Bazán, para mí es una propuesta descabellada. El señor Murillo hoy no tiene ninguna autoridad para hacer esa propuesta de intercambio de prisioneros. Imagínese, yo me voy a Bolivia, pero llévenme a Dávila, a Estados Unidos, pero además tan osado Murillo pide y dice, déjenle en libertad a la señora Yanine Áñez o denle detención preventiva. Murillo no tiene la capacidad, la autoridad para hacer esta propuesta definitivamente. Yo creo que yo cierro con eso este debate. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ambos diputados por haber conversado con nosotros sobre este tema. Se nos ha cumplido el tiempo, mil disculpas, tenemos que ir ahora a otro sector. Hoy terminamos el programa. Algo más que usted diga, señor Bazán, adelante. Para que no diga que no le permitimos hablar. Gracias, Miriam. Adelante. Gracias, Miriam. Voy a sintetizarlo lo más que pueda. A mí no me parece una propuesta descabellada, me parece una propuesta interesante, pero efectivamente no es Murillo el interlocutor. Tiene que ser el gobierno americano que lo haga directamente al gobierno boliviano. Pero es una propuesta que sin lugar a dudas no va a dejar dormir a Evo Morales, porque saben que los delitos de los cuales los está juzgando el Estado boliviano a Dávila llevaba muchos años dormidos, y repentinamente cuando la DEA descubre los vínculos de narcotráfico de Dávila, se les ocurre no dejarlo salir por la frontera para evitar que Dávila caiga en manos de la DEA, porque si Dávila cae en manos de la DEA, probablemente caiga Evo Morales. Gracias, señor Bazán, me quedo con eso. Murillo no es el interlocutor para este pedido, lo acaba de decir el diputado Bazán. Gracias, diputado.